Buenos días, hoy es lunes 8 de diciembre de 2025. Faltan 24 días contando este como un día posible para el 2026. Y seguimos leyendo a Julie Smith para cerrar el año con una lectura sobre conocimiento de tus emociones. Y estamos en el capítulo 11 sobre qué hacer con las emociones y comenzamos. Nada más quiero confirmar que se escuche bien y que puedan ver la proyección del libro en la pantalla. ¿Ya? Todo Sí, se bien, escucha perfecto. bien. Muy bien. Nos dice Julie, ¿qué hacer con las emociones? Si has pasado directamente a este capítulo, es posible que estés buscando la solución al dolor emocional. O sea, si de repente solo te fuiste a ese capítulo. ¿Cuál es la clave para conseguir que desaparezca? Bueno, si este es tu caso, te pido que tengas un poco de paciencia, no cierres el libro, pero te aviso de que estoy a punto de decirte lo contrario de lo que seguramente esperas oír. Durante mi formación clínica nos hicieron una introducción al mindfulness. Quizás creas que un puñado de psicólogos clínicos en formación tendrían la mente lo suficientemente abierta para como sentarse y aprender con paciencia. Pues no. La sala se inundó de risitas mientras intentábamos permanecer en silencio y prestar atención a cómo nos sentíamos. La formación clínica tiene que ver con hacer cosas, con lograr objetivos. Todos estábamos firmemente asentados en el modo hacer. Pasar al modo ser supuso un verdadero reto para todos los que estábamos en la sala, lo cual enervó al profesor. Debo admitir que en aquel entonces estaba llena de juicios y no me veía usando la técnica ni enseñándosela a nadie. Sin embargo, formaba parte del programa, así que tuve que probarla. El curso avanzaba y era cada vez más estresante. De repente me vi en plena época de evaluaciones, con una tesis que escribir y los exámenes cerniéndose sobre mí. Estaba muy tensa. En aquella época, salir a correr era una de mis herramientas preferidas para gestionar el estrés. Así que me tomé un respiro del escritorio y salí a correr por el campo. Tenía la cabeza llena de listas de tareas pendientes y de temores sobre si llegaría a todo y de si lo haría bien. Intenté recurrir de nuevo al mindfulness, aunque en aquella ocasión en movimiento. Corría por un largo camino de grava por el bosque y me centré en el sonido que emitían los pies al golpear las piedras. Permití que la sensación de ansiedad y de estrés permaneciera conmigo. No intenté reprimirla. No intenté planificar ni resolver ningún problema. Cada pocos segundos la mente desconectaba y volvía a las listas de todo lo que tendría que estar haciendo en lugar de eso, correr y escuchar a los pies golpear las piedras, ofreciéndome un peor escenario tras otro en los que entregaba tarde los trabajos y suspendía los exámenes. Y me recordaba que al llegar a casa tenía que enviar un correo electrónico. Cada vez dejaba que los pensamientos llegaran y cada vez los dejaba atrás y volvía al sonido de los pies sobre la grava. Creo que repetí este ciclo unas 1000 veces. Distracción, atención, distracción, atención, distracción. Atención. Al volver a casa, cuando llegaba al final del camino, me di cuenta de que eso era lo que todos los textos académicos intentaban inculcarme. Los obstáculos seguían ahí y eran los mismos, pero ahora no me enfrentaba a la tensión.
permitía que fluyera y fluyó. Buenos días, Lupita. Buenos días, Yosa. Buenos días, Paco. Buenos La días. idea de aceptar todas las experiencias emocionales es casi alarmante al principio. Es lo contrario de lo que muchos nos han enseñado a hacer con las emociones. Deja que pase. No enseñan que las emociones son irracionales, algo que hay que reprimir y ocultar en lo más recóndito de la mente para nunca hablar de ello. Y ahora hay que permitir que surjan e incluso darles la bienvenida. Claro. Muchos de nosotros tenemos miedo a las emociones, al menos hasta que empezamos a darnos permiso para experimentarlas y entendemos que suben y bajan como las olas. El mindfulness nos ayuda a usar la herramienta de la conciencia. Sé que hablar de conciencia parece muy básico y algo vago, pero es el recurso que uno nunca sabe que necesita hasta que lo usa. Desconectar el piloto automático y ser conscientes de los pensamientos, las emociones, los impulsos y las acciones nos permiten incorporar a la luz ámbar antes que la luz verde se encienda y actuemos según un impulso o una emoción, como las luces del semáforo. Nos permite hacer una pausa consciente allí donde el piloto automático nos hubiera impedido avanzar. Por lo tanto, nos damos la oportunidad de tomar una decisión distinta y basada en los valores, en lugar de limitarnos a responder a la emoción. Cuando un artista trabaja en un pequeño detalle de un cuadro grande, de vez en cuando da un paso atrás para comprobar que todos los trazos nuevos encajen en la visión general que tiene del cuadro en su totalidad. La herramienta de metacognición nos permite detenernos entre la emoción y la acción en ese mismo proceso de dar un paso atrás, aunque sea durante unos solos instantes, para contrastar si los pensamientos y las acciones son o no congruentes con la persona que queremos ser. Ojo, la herramienta de la metacognición nos permite detenernos entre la emoción y la acción en ese mismo proceso de dar un paso atrás, aunque sea solo unos instantes, para contrastar si los pensamientos y las acciones son o no congruentes con la persona que queremos ser. O sea, no es de facto que eres la persona que quieres ser. Tienes que contrastar continuamente tus pensamientos, tus acciones. La capacidad de tener una visión global, incluso en los momentos más insignificantes, puede ejercer un impacto muy potente en cómo vivimos la vida. Mientras el río de pensamientos constantes sigue fluyendo, podemos asomar la cabeza por encima del agua y comprobar que se dirige en la dirección en la que queremos avanzar. Podemos valorar esa dirección en el contexto de nuestro propósito y de cómo entendamos la vida en lugar de limitarnos a fluir con la corriente, porque ese es su curso natural. Ver las emociones por lo que son, emociones. Reconocer las emociones como lo que son es un elemento clave para poder procesarlas de manera saludable. Y repito, reconocer las emociones como lo que son un elemento clave para poder procesarlas. Proceso de una manera saludable. Tú no eres tus emociones y tus emociones no son tú. La sensación de una emoción es una experiencia que recorre tu interior. Aunque todas las emociones te ofrecen información,
cuando nos permite ni evitarla, recibirla. Hola, ¿cómo estás, Furia? Nos podemos acercar a ella con curiosidad y aprender de ella. Hola, desolación. No te había conocido. Mucho gusto. Descubrir lo que necesitamos es aún más valioso. Si luego usamos esa información para hacer lo que haga falta, para satisfacer la necesidad en cuestión. Creo que siempre va bien empezar por lo físico, donde la sientes. Tal y como hemos comentado en los capítulos anteriores, no hay horas de psicoterapia ni habilidades psicológicas suficientes para contrarrestar el impacto destructivo de la mala alimentación, la falta de sueño o el sedentarismo. Una vez que empezamos a cuidar del cuerpo que habitamos, podemos afirmar que hemos comprendido el camino para poder abordar el resto de las cuestiones. Ponle nombre. Cuando sientas algo, ponle nombre. Aprende muchos nombres para muchas emociones. No solo estamos contentos, tristes, asustados o enfadados, también nos sentimos vulnerables, avergonzados, resentidos, agradecidos, insuficientes o emocionados, por ejemplo. En psicoterapia se invierte mucho esfuerzo en este aspecto. Identifica qué sientes y en qué zona del cuerpo lo sientes y etiquétalo. Es muy habitual que la gente reconozca las sensaciones físicas, pero que no sepa decir de qué emoción se trata. Quizás sea un legado de enseñanzas pasadas, pero no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones. Nadie necesita una palabra para cada emoción distinta, porque nunca se hablaba de ellas en voz alta. Sin embargo, sí que podrían identificar la manifestación física de la misma, porque siempre ha sido más aceptable decir que tenemos náusea, taquicardia, que confesar que nos sentimos vulnerables, inseguros o estupefactos. Aumentar el vocabulario emocional para poder distinguir con precisión entre distintas emociones nos ayuda a regularlas, regular, y a elegir las respuestas más útiles en situaciones sociales. La frase que todo mundo odia cuando estás alterado. Cálmate. No, no es así. No te enojes. Calmarse a uno mismo. Cuando las emociones dolorosas se vuelven muy intensas, resulta muy fácil decir que se acrecentarán, llegarán a un punto máximo y luego decrecerán. Pero la realidad de esa experiencia puede ser dolorosísima y suscitar impulsos muy potentes de hacer cosas poco saludables o incluso peligrosas para intentar que desaparezcan antes. Buenos días, señora Lili Ortiz. Aunque algunos libros de autoayuda nos dicen que podemos usar pensamientos positivos para cambiar cómo nos sentimos, en mi opinión, es muy difícil que esto suceda, ¿no? O sea, como el punto, no te enojes, te enojo más, ¿no? Intentar cambiar nuestra forma de pensar ya es lo suficientemente difícil cuando nos encontramos bien. Intentar cambiar los pensamientos que nos asaltan cuando estamos en cotas máximas de malestar es prácticamente imposible. Cuando estamos abrumados, la mejor estrategia es dar un paso atrás. Tomar tanta conciencia como nos sea posible. Nuevamente, tomar paso atrás es tomar distancia y darle perspectiva, que veo desde arriba. Tomar tanta conciencia como nos sea posible de la emoción
entenderla como una experiencia pasajera y bajar la intensidad de la respuesta de amenaza, calmándonos a nosotros mismos. En la terapia dialéctica conductual, nos, perdón, en la terapia dialéctica conductual enseñamos a quienes sienten emociones perturbadoras a calmarse aplicando sencillos recursos que ayudan a cabalgar la ola emocional hasta que vuelve a bajar. Se llaman habilidades de tolerancia al malestar y una de ellas es la autorrelajación. Bueno, ¿y si les sirve esta idea? Yo me acuerdo que en la escuela de mis hijos sí tenían entrenamiento en las emociones, identificar cuál era la emoción. Pero una herramienta que era buenísima, buenísima era respira la flor, sóplale a la vela de cumpleaños. Huele la flor, sópale a la vela de cumpleaños. Esa es la máxima herramienta de distancia y perspectiva. La autorrelajación consiste en llevar a cabo una serie de conductas que nos ayudan a sentirnos a salvo y relajados cuando experimentamos una emoción dolorosa. Cuando se activa la respuesta de amenaza, el mensaje que recibe el cerebro es: estamos en peligro, algo va mal, arréglalo ahora mismo, corre, pelea, destroza, huye, esfúmate. Si queremos que esa emoción perturbadora no se intensifique más y que empiece a descender hasta el nivel inicial, tenemos que ofrecer al cuerpo y al cerebro información nueva que indique que estamos a salvo. Hay muchas maneras porque el cerebro recibe información de todos los sentidos. Esto significa que podemos usar cualquiera de ellos para enviar al cerebro el mensaje de que estamos bien. Eso era en la época de tu abuelita Lucy. Ahorita estamos bien. El cerebro también recibe información del estado físico del cuerpo, incluida la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión muscular. Por eso, las experiencias físicas que relajan la musculatura, como un baño caliente, pueden ser efectivas a la hora de ayudarnos a superar el malestar. Y estaba hablando de emociones muy dolorosas, la doctora Yui. Otras opciones para promover la autorrelajación son estas: una bebida templada, una charla con un amigo de confianza o un ser querido, el movimiento físico, despotricar todas las palabras a ChatGPT, música relajante, imágenes bonitas, respiración lenta, flor, técnicas de relajación, un aroma o un perfume que asocie a la seguridad y a la comodidad. Creo que son los cítricos, no sé, lavanda. Una de las maneras más rápidas de decirle al cerebro que estamos a salvo es usar el sentido del olfato. Encontrar un aroma que asocies a la seguridad o a la comodidad. Quizá la colonia de un ser querido o el aroma a lavanda. Si te relaja, te puede ayudar a centrar la mente y a calmar el cuerpo al mismo tiempo. Aquí va un ejemplo para quienes tienen dificultades para procesar las emociones perturbadoras cuando están en... Una de las opciones que se acostumbran a ofrecer en terapia es la de descoser un muñeco de peluche pequeño, rellenarlo con lavanda y volver a coserlo. Entonces, si estás en la calle y te empiezas a agobiar, puedes respirar el aroma y centrarte sin que nadie se dé cuenta. Una herramienta fantástica que se usa con frecuencia en la terapia, en la TDC, terapia conductual, terapia de la D de qué es la de crear cajas de autorrelajación. El motivo por el que es tan buena idea es que cuando estamos en pleno dolor emocional, en el punto álgido del malestar,
el cerebro está programado para desactivar todas las habilidades de resolución de problemas. Si te sientes amenazado, no tienes tiempo para reflexionar y entonces el cerebro emite una suposición rápida y actúa por impulso. Las cajas de autorrelajación se preparan con antelación cuando somos capaces de reflexionar acerca de lo que nos calma más en momentos de malestar. Busca una caja de zapatos que ya no necesites. Llénala con distintos objetos que puedes usar para calmarte cuando te asalten emociones dolorosas. Como he explicado antes, cualquier cosa que asocies a una sensación de seguridad y calma funcionará de maravilla. En mi consulta tengo una caja de autorrelajación que uso como ejemplo y que contiene una nota con la instrucción de llamar a una amiga en concreto. Es posible que pedir ayuda no sea lo primero que nos viene a la mente cuando estamos pasándola mal, pero seguir una instrucción sencilla y llamar a alguien de confianza nos puede orientar en la dirección adecuada. Tal y como sabemos por los capítulos anteriores, la conexión humana nos ayuda a recuperarnos con más rapidez del estrés. Otras de las emociones que he incluido en mi caja de autorrelajación son un cuaderno y un lápiz. Se ha demostrado que la escritura expresiva ayuda a procesar las emociones y a entender lo que sucede cuando nos vemos incapaces de hablar. ¿Ok? Entonces aquí te dice que tengas cajas de relajación. Y si no las puedes traer contigo todo el tiempo porque pues, uno va a la calle y está visitando clientes y haciendo demás, pon tus cajas de relajación mentales y lo que tienen adentro. O pones una foto en tu teléfono y ya las tienes ahí. La caja también podría incluir aceite de lavanda o cualquier otro tipo de olor que te reconforte. Si una lista de música relajante o animada que escuchar, una música cuidadosamente elegida para ejercer un impacto considerable en el estado emocional. Prepara una lista de reproducción con música que te ayude a recuperar la serenidad y la sensación de calma y de relajación cuando te encuentres mal. Spotify ya te ofrece listas de emociones como para subir el ritmo. Mi caja también contiene una bolsita de té, porque en Inglaterra asociamos el té al confort y a la conexión humana. Incluir algo como eso en la caja es una instrucción clara y sencilla de conseguir cuando de otro modo quizás tendríamos problemas para pensar que necesitamos. Lo más importante es que guardes la caja en un lugar al que puedas acceder con facilidad en los momentos que la necesites. Se trata de una herramienta concebida. ¿Quién se fue? Se trata de una herramienta concebida para ayudarte a gestionar las emociones de la manera que prefieras durante los momentos más duros y para ayudarte a no caer en hábitos poco saludables en los momentos en que eres más vulnerable a ellos. Lili Cervantes, gusto verte por acá. Resumen del capítulo. Bueno, tú no eres tus emociones y tus emociones no son tú. La sensación de la emoción es una experiencia que recorre tu interior. Las emociones te ofrecen información. Ojo, las emociones te ofrecen información, dónde se siente, cómo se llama y además va a pasar. Pero no necesariamente te cuenta toda la historia. Las emociones son útiles porque nos dicen qué necesitamos. Cuando sientas algo, ponle nombre. Intenta etiquetar las emociones en mayor detalle que alegre o triste.
a las emociones estar presentes y relájate para ayudarlas a pasar de un lugar en lugar de intentar reprimirlas. ¿Cómo ven esto? ¿Alguien quiere comentar al respecto de estos puntos que nos dicen? No eres tus emociones y tus emociones no son tú. Entonces, ¿quiénes son las emociones? Entonces, ¿quién soy yo? Hola, buenos días. Hola Lupita, buenos días, adelante. Justo Gracias. esto que está escribiendo el libro me sucedió la semana pasada. Me desconocí porque tuve una reaccioné a algo que realmente me molestó ante un incumplimiento, ¿no? Bueno, los comentarios de una persona hacia el incumplimiento sobre, no voy a ser específica, ¿no? Sino hacia algo que contraté. Pero lo que me sorprendió es que generalmente yo no me enojo, o sea, yo no reaccioné contra la persona, solamente puse los puntos del trato que se había hecho, pero me di cuenta que yo estaba muy molesta, o sea, me enojé mucho y también es como un límite porque fue el permitirme, después de mucho tiempo, externarlo, hablar y levantar la voz, porque tenía mucho que no lo hacía, pero también al hacerlo, después me desconocí. Y dije, pero es que yo no reacciono así. Entonces es lo que acabas de decir, bueno, ¿y quién soy yo? ¿O cuál es el límite? ¿O si hay un está bien o está mal? Y en lugar de poner esas etiquetas, fue como dejarlo fluir y decir, ok, es, hay que saber decir sí cuando hay que hacerlo y decir no cuando no. Y no dejar tiempo, ¿no? No dejar pasar tiempo para hacerlo. Pero platicando con un amigo que le tocó que yo hablara sobre esto y lo notó, que estaba yo molesta, me dijo algo muy sabio, o sea, no me dijo, cálmate, como dice el libro, ¿no? Que no hagas eso, o sea, no, me dijo, y está aquí, me dijo, eh, a mí también me hubiera molestado eso, yo me hubiera molestado mucho si me hubiera pasado eso, entonces... Gracias por esta lectura porque refleja totalmente algo que me acaba de suceder y yo creo que sí está bien sentir, sí está bien poner límites y cuando no estamos acostumbrados a tener reacciones así, también es como descubrirnos y decir, bueno, ¿por qué no? Pero tampoco dejar pasar tiempo sin hablar porque también pueden pasar cosas como explotar, ¿no? Tener reacciones explosivas. Gracias por la lectura. Gracias, Lupita. Sí, fíjense que al principio del capítulo decía esta parte, ¿no? Cómo nos alineamos con la persona que queremos ser. O sea, que no está hecha la persona, está en constante alineación y estructura. Paco, Hola, buenos días. Bueno, yo para mí nunca había escuchado, o sí había escuchado, pero me quedé pensando en que tenemos que ver dónde está la emoción. Entonces yo no me he percatado de eso. Te digo, no, pues yo la siento en el pecho, ¿verdad? Ahorita que decía náuseas, pues a lo mejor algunas veces, pero dije, bueno, no la voy a sentir en mis piernas ni en mis brazos. Exactamente dónde la sientes, no me había puesto a pensar nunca. O sea, como dicen, a mi edad, ¿por qué no me lo habían dicho? Y tengo que investigarlo, ¿verdad? Pero yo la siento todas en el pecho o aquí en esta parte de aquí, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Y eso de que ponle nombre pues también como que hay que saber cuáles son las emociones que a mí me afectan. Y, y me estaba acordando
una frase que dice, los pensamientos generan emociones y las emociones acciones. Entonces, en esa jerarquización, pensamientos, emociones y acciones. Pues cuando estamos sintiendo emociones, claro que a lo mejor vienen otras emociones, no los pensamientos de tu cuerpo, ¿verdad? También algo físico, pero normalmente o gran parte de esas emociones caen en la parte media. Entonces, si tenemos problemas con las emociones, pues tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Por eso yo creo que ahí dice mucho, cuando te sientas así, tienes que retirarte o algo así y ser más consciente, o sea, volver a tus valores, tus pensamientos, ordenarlos. Entonces, me confirma todo eso de que pensamientos generan acciones y las acciones, perdón, emociones y las emociones, acciones. También cuando no estás accionando, pues buscar una emoción de motivación y que viene de cambiar tus pensamientos. Es mi comentario, Rico. Muchas gracias, Paco. ¿Por qué no te lo habían dicho antes? Exacto. Igual este es el momento justo. Capítulo 12. Nos vamos rápido para poder avanzar en el capítulo, pero como yo les había dicho, este libro vale la pena retomarlo un par de veces al año y como el de Miguel Ruiz, ese unas 3 veces al año lo escucho bien en Spotify está, este, y aparte el narrador es increíble. Aprovechar el poder de la palabra. El lenguaje que usamos para ejercer un gran impacto sobre cómo experimentamos el mundo. El lenguaje que usamos puede ejercer un gran impacto sobre cómo experimentamos el mundo. Es la herramienta que nos sirve para entender las cosas, categorizar las sensaciones, aprender de las experiencias pasadas y compartir ese conocimiento y predecir y planificar las experiencias del futuro. Algunas palabras que aluden a emociones se han usado de múltiples maneras para denotar significados distintos y han acabado por tener significados amplios y vagos. Feliz. Feliz se ha convertido en un término paraguas que ayuda a cualquier emoción positiva, hasta tal punto que ahora nadie sabe si lo que siente es felicidad o no. Si siento pasión, estoy feliz. Si estoy tranquilo y satisfecho, significa que estoy feliz. Y si me siento inspirado y lleno de energía, ¿puedo decir entonces que soy feliz? Lo mismo ha sucedido con palabras como depresión. ¿En qué consiste exactamente el estado de ánimo depresivo? En tristeza, sensación de vacío, agitación, anestesia emocional, inquietud, intranquilidad, aplaneamiento emocional, depre, estar ahuevado. En todo caso, ¿importa todo eso? Pues resulta que sí importa. Contar con menos conceptos o palabras para diferenciar entre emociones negativas distintas se asocia a un mayor grado de depresión tras sufrir acontecimientos vitales estresantes. Contar con menos conceptos o palabras para diferenciar entre emociones negativas distintas se asocia a un mayor grado de depresión tras sufrir acontecimientos vitales estresantes. Luego entonces, el corolario es, si conoces bien las palabras para asociar a las emociones negativas, es menos factible que caigas en el estado depresivo. Las personas capaces de distinguir entre emociones negativas tienden a ser más flexibles en su forma de responder ante los problemas. Por ejemplo, es menos probable que se den atracones de alcohol si están estresados. Son menos reactivas ante el rechazo y presentan menos ansiedad
y menos trastornos depresivos. Esto no significa que todo esto suceda porque tengamos dificultades para distinguir entre emociones negativas, pero sí demuestra que contamos con una herramienta muy potente que podemos usar para ayudarnos a superar momentos complicados. Primer paso es leer este libro y aprender que hay muchas palabras para definir las emociones. Cuanto más amplio sea el vocabulario que te permita distinguir entre tus emociones distintas, más opciones tendrá tu cerebro para entender las distintas sensaciones y emociones. Cuando contamos con una palabra más precisa para una emoción, eso nos ayuda a regular las emociones, lo que a su vez significa menos estrés para el cuerpo y la mente en general. Es una herramienta crucial si queremos ser más flexibles y efectivos en la hora de responder ante las dificultades. La buena noticia es que es una habilidad, que podemos desarrollar durante toda la vida. A continuación, tienes algunas ideas acerca de cómo ampliar tu vocabulario emocional. Estas son las claves. Número 1, sé específico. Cuando sientas algo, intenta ir más allá del estoy genial o no estoy bien. ¿Qué otras palabras podrías usar para describir la emoción? ¿Se trata de una combinación de emociones? ¿Qué sensaciones físicas notas? ¿Qué otras palabras podrías usar? No me sé palabras, ¿qué hago? ChatGPT, dame una lista de 100 emociones. Es posible que una única etiqueta emocional no basta para encapsular la emoción. ¿Es una combinación de emociones? Por ejemplo, ¿estoy nervioso y emocionado? ¿O estoy nervioso y aterrado? No hay maneras correctas e incorrectas de etiquetar las emociones. La clave reside en encontrar una descripción cuyo significado compartáis tú y quienes te rodean. Si no puedes encontrar las palabras, inventa un vocabulario propio o encuentra palabras en otros idiomas que no tengan una traducción clara. Explora experiencias nuevas y prueba maneras distintas de describirlas. Por ejemplo, prueba comida nueva, conoce a gente nueva, lee libros o visita lugares donde nunca hayas estado antes. Cada nueva experiencia es una oportunidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Y esto es un mindfulness consciente durante todo el tiempo. Nuevo libro, ¿qué siento? Nueva comida, ¿qué experimento? Cuando te pongas a desarrollar la habilidad de describir esas nuevas experiencias, aprovecha todas las oportunidades de aprender palabras nuevas. No tienen por qué proceder solo de libros, aunque son una buena fuente. También puedes encontrarlas en canciones, películas y cualquier otro lugar que te exponga a palabras nuevas para describir cómo te sientes. Cualquier otro lugar que te exponga palabras nuevas para describir cómo te sientes. Pon por escrito tus experiencias y explora maneras de describir cómo te has sentido. Si con frecuencia te faltan las palabras para describir cómo te sientes y necesitas ampliar tu vocabulario emocional, la rueda de las emociones es un magnífico recurso que se usa con frecuencia en terapia precisamente con este propósito. Puedes guardar una copia en la portada de tu diario y consultarla cuando necesites palabras más específicas. También puedes usar los espacios en blanco para añadir tus propias palabras a medida que las encuentres en otros lugares. No te centres solo en las emociones negativas. Escribir un diario
te ayudará a procesar y entender tus experiencias. Escribir en un diario, perdón, te ayudará a procesar y entender tus experiencias y emociones. Sin embargo, escribir un diario no solo ayuda a entender las experiencias difíciles, también es importante dedicar tiempo a escribir acerca de las experiencias positivas o incluso acerca de pequeños momentos que han suscitado emociones positivas. Y es importante porque cada acción activa una pauta específica de actividad neuronal en el cerebro. Cuando repetimos una actividad una y otra vez, la vía neuronal se refuerza y al cerebro le resulta más difícil acceder a ella. Por lo tanto, si quieres ser capaz de cultivar emociones, pensamientos y recuerdos positivos con más facilidad, ponlo en práctica escribiendo un diario. Cuando te acostumbras a cultivar emociones y experiencias concretas de esta manera, te será más fácil acceder a esas emociones en el futuro. Les voy a poner esta que es la rueda de las emociones y cómo cada una de las principales genera otras subemociones o subdefiniciones. Y te vamos a tomar una foto. Estas son las emociones de Wilcox y están ampliamente aceptados. Se las voy a pasar de una vez en WhatsApp. Perdón por la pausa, porque si no, luego se me olvida esto. Ok. Bueno, nada más para tener una idea, estamos hablando de la ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa y miedo. Y por ejemplo, solamente ira genera herido, amenazado, odioso, desquiciado, agresivo, frustrado, distante, crítico. O felicidad, jubiloso, interesado, orgulloso, aceptado, poderoso, pacífico, íntimo, optimista. Pero, además, efusivo genera pasmado, entusiasta. Orgulloso, importante o confiado. Pacífico, esperanzado o amoroso. Poderoso, provocativo, valiente. Deprimido, inferior o vacío. Solitario, abandonado, apartado. Bueno, esa figura 7 es la rueda de las emociones de Wilcox para encontrar las palabras que describen cómo te sientes. Resumen del capítulo. El lenguaje afecta en gran medida a cómo experimentamos el mundo. El lenguaje, el lenguaje, el lenguaje, el lenguaje. Entonces, si no tienes suficientes palabras para explicar qué está pasando, es más difícil realizar acción concreta, específica y exitosa al respecto. Cuanto más amplio sea nuestro vocabulario para describir cómo nos sentimos, mejor. Si no sabes cómo describirlo con palabras, puedes usar alguna herramienta como la rueda de las emociones para que te ayude a encontrarlas. O puedes estar en focus group donde no solo leen libros de dinero, sino también de emociones, sentimientos. Fíjate en las palabras que usan los demás. Lee libros, lee libros, lee libros y explora. No resúmenes, por favor, no resúmenes, no solo resúmenes, también resúmenes. Y explora distintas maneras de seguir ampliando tu vocabulario emocional. Y repito, el lenguaje afecta en gran medida cómo experimentamos el mundo. Cuanto más amplio sea nuestro vocabulario para describir cómo nos sentimos mejor, si no sabes cómo describirlo con palabras, puedes usar alguna herramienta como
La rueda de las emociones, que está aquí, y si no, por favor, la pueden GPTear o perplexitear y encontrarla, please. Y fíjate en las palabras que usan los demás. Lee libros, explora distintas maneras de seguir ampliando tu vocabulario emocional. Escríbelas a mano una vez. Listo. Vamos a tomar la foto del día de hoy. Una, dos y tres, pero si quieren puedo tomar otra cuando estén listos y listas y preparados y preparadas y no solo salgan en el apartado. Listo. Bueno, tenemos 5 minutitos para comentar al respecto. Cuéntenme. Michael, yo comento rápido porque me encantó muchísimo el capítulo de hoy. Para mí también está siendo como muy bueno entender que es bueno sentir la emoción, ponerle nombre, porque este libro me está haciendo tener más conciencia, como que lo he escuchado, pero ahorita lo estoy entendiendo de una mejor forma. Y esta parte de donde decías las técnicas para cuando te sientes así tan estresado, muy, muy buenas, muy buenas. A mí me pasó muchísimo antes, muchísimo estrés y así, y nunca supe cómo orientarlo. De hecho, llegué a tener ansiedad muy fuerte, demasiado fuerte. Llegué a parar a hospital y así, que me inyectaban y decían que si estaba drogada. Es lo único que yo recuerdo que preguntaban, es que nada le hace, nada le funciona. Y gracias a Dios no llegué a tomar medicamentos, ya pasé esa etapa, toda la superé mentalmente, pero sin conocimiento, sin tener toda esta información, todas estas herramientas, solo con mi mente y tratando de controlarme, pero sí fue mucho tiempo de muchísima ansiedad y veo ahora lo importante que es que tal vez, porque muchas veces dejamos acumular tantas cosas y pues el cuerpo se descontrola. Pues me sirvió muchísimo y gracias. Buen día a todos. Claro, qué bueno, Blanca. Me da mucho gusto que sí funcione y lo de las herramientas también. Tengo que decir algo importante. Yo soy un, ¿cómo se dice? Apoyador, un pro, apoyo, fomento el uso de las drogas, ¿no? Pero los medicamentos adecuados cuando hay necesidad de tomarlos, ¿no? Y ahorita que dijiste de herramienta, la digo para que no se me vaya a olvidar compartírselas. La otra es cuando estás muy, muy enojado, furioso, colérico, rábico. Me acuerdo que esta era una que le daban a mi hijo Carlos Emiliano y era, ¿estás enojado? Dibújalo en esa hoja. ¿Cómo se siente ese enojo? Dibújalo todo, completo, con la fuerza que quieras, con los colores que quieras, tan fuerte como quieras, pero más fuerte. Pobre hoja, a veces se rompía. Y después, destrúyela. Y dile enojo, ya te destruye. Entonces, ese es el proceso, por eso se procesan las emociones. El espacio que hay entre estoy enojado, lo dibujo, ese espacio, aniquilando la emoción, procesándola de esa manera, es lo que ayuda. O sea, no es que sea mágico el papel y romperlo, pero se vuelve mágico. Gracias, muy bueno. Bueno, pues, damas y caballeros, señores y señoras, chicos y chicas, grandes y grandas, estén pendiente, por favor, estén pendiente porque ya les dije que les traigo preparando un regalo, pero estén presentes, ahí viene.
Ahí viene, y lo vamos a hacer justo en unos cuantos días y necesitan estar al pendiente. Bueno, que tengan muy buen día, conozcan Gracias. sus emociones, tomen distancia, perspectiva y pasa rápido, pasa, pasa, pasa. Y después a dar con lo siguiente. Pero por lo pronto les mando mucha paz, entusiasmo, energía, muy buen día, buen negocio. Nos vemos mañana. Chau, chau. Bonito día, Otro. buen inicio Buen de día. semana. Gracias. Saludos, buenos Chao, días a chao. todos. Lindo día.